Llegamos al capítulo 14 de la epístola de Pablo a los Romanos y como es habitual en las reflexiones que hacemos de cada uno de los capítulos, vamos a ir comentando el capítulo a medida que vamos leyendo los versículos. Capítulo 14 está ya abordando asuntos problemáticos, en cierta medida, no grandes problemas, pero asuntos complejos en el desarrollo de la Iglesia. Y una de las cosas que tenemos que entender con claridad es la estructura social de la Iglesia cristiana en Roma en los tiempos de Pablo. Había distintos grupos sociales que estaban introducidos, habían creído en Cristo y pertenecían a la congregación. Por un lado estaban en estructura social los esclavos, que eran considerados como cosas en el mundo romano, y por otro lado los libres, que tenían también distintos rangos y que tenían que relacionarse, cómo se trataban unos a otros. Por otro lado, estaban aquellos que venían de un contexto religioso judío, que se escandalizaban de cualquier cosa que no fuese usada conforme a la tradición que ellos tenían y a las enseñanzas. De manera que cuando alguien comía carne que pudo haber sido ofrecida primeramente a un ídolo y la compraba en la carnicería porque eran sobras de un sacrificio, los creyentes judíos no la comerían de manera ninguna. Y esto Pablo lo atiende con dos calificativos: los hermanos débiles y los hermanos fuertes. En la Iglesia hay hermanos débiles, que son aquellos cuya conciencia está sensibilizada de tal manera que pueden escandalizarse de cosas que no son escandalosas. Y los hermanos fuertes, que conocen bien la doctrina, que han crecido y madurado espiritualmente, miran a estos que se escandalizan por cualquier cosa y los llaman débiles y no tienen en cuenta su debilidad de conciencia, y con el ejemplo de ellos, haciendo lo que a los débiles le produce cierto problema espiritual, consiguen que ellos quebranten su conciencia y, quebrantando la conciencia, pequen contra Dios. Pablo va a abordar esto en el capítulo 14. De manera que dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Una cosa no es llamar al débil, es decir, al que se escandaliza por cualquier cosa, al que tiene reparos en hacer aquello que no tiene ningún problema ni ninguna importancia, pero que para él es problemático y difícil, y ahora yo me siento con él en una mesa y lo primero que hago es reprocharle su forma de ser y decirle: tú eres un niño, eres un infantil, estás perdiéndote bendiciones. Aprovecha lo que tienes que aprovechar y vive una vida de libertad. Contender con el débil es afectar la conciencia de un hermano. Al débil tenemos que edificarlo. Tenemos que sentarnos con calma y explicarle que sus razonamientos y sus debilidades y sus reparos no tienen muchas veces base bíblica. Enseñémosle la Biblia con cariño y con afecto. Y mientras él no entienda aquello que es correcto o que es incorrecto, mantengamos una relación identificándonos con su conciencia débil para no ser tropiezo ni escándalo él. Cualquier persona que es tropiezo a otra en la fe está cometiendo un pecado. Y el Señor Jesús habló de que aquellos que escandalizan a un niño, que cree en él, y no está refiriéndose a infantes, a bebés, a pequeñitos, sino a personas que han creído pero que no han madurado, cualquiera que sea obstáculo en ese camino, que sea tropiezo a esa persona, dice: el mejor le hubiera sido que le atasen una piedra de molino al cuello y que lo tirasen al fondo del mar. Pablo dice: tened mucho cuidado. ¿Cómo recibís al débil? Lo recibís para amarlo, para edificarlo, pero no para contender sobre opiniones. Porque, versículo 2, uno cree que puede comer de todo y otro, que es débil, come solamente legumbres. ¿Qué es eso de comer de todo? Bueno, he mencionado antes que en los tiempos de Pablo, y especialmente en Roma, entre otras grandes ciudades,
se ofrecían sacrificios a los ídolos. Alguien llevaba un animal y lo ofrecía a un ídolo, no importa lo que. Comía después con los amigos en honor de ese ídolo de la carne ofrecida, pero quedaba un pedazo grande de carne que se podía estropear, se iba a perder, la comerían los perros, y entonces ellos lo llevaban a una carnicería. Y el carnicero vendía de esa carne a la persona que venía a comprarle 1 kilo de no sé qué cosa. Bueno, no había kilos entonces, pero vamos, estoy contextualizando esto. No preguntaba el cristiano de esa carne había sido sacrificada a un ídolo, no, simplemente era carne, compraba, la llevaba a su casa, oraba y con acción de gracias comía de ella. Pero el débil decía, quiero comer carne, pero si fue ofrecida a un ídolo o viene de un sacrificio idolátrico, no quiero comerla bajo ningún concepto, porque eso contamina. Y dice, uno cree que puede comer de todo y lo hace porque es maduro espiritualmente, pero otro que es débil come solamente legumbres. El que come, versículo 3, no menosprecie, no considere inferior, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Ahora observad esto. El fuerte comete una falta de gracia, menosprecia. El débil comete un pecado, juzga al otro. Casi siempre hacemos énfasis en que el fuerte tiene que ser más transigente y amar al débil. Es verdad, es una gran verdad. Pero notad que aquí el débil abusa de su debilidad juzgando al fuerte. Y el apóstol Pablo dice, ¿quién eres tú? Versículo 4, para juzgar al criado ajeno. Permitidme deciros que para mí en la iglesia hay 3 tipos de personas. El débil, que es el que se asusta por todo, el que piensa que cualquier cosa es del mundo, el que dice que no puede participar en esto o en aquello y sufre cuando ve a un creyente de la iglesia participando en esas cosas. Otro, el fuerte, que dice, pero qué tontería más grande es el pensamiento de esta persona. Yo tengo libertad en Cristo y siempre que no cometa un pecado yo tengo libertad para hacer esto, aquello o lo de más allá. Pero hay también otro tipo de creyente que se finge débil, pero que es caprichoso. Es aquel que dice, en la iglesia cuando se haga esto, yo me voy, o yo formo un escándalo, o yo sectorizo o divido la iglesia. Ese creyente es un carnal y un pecaminoso. El débil se asusta de las cosas, vamos a edificarlo. El fuerte tiene que ceder ante el débil para no ofenderlo, pero el caprichoso no puede ser consentido dentro de la iglesia. Ahora, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Porque para su propio Señor está en pie o cae. No es para ti, es para el Señor. Pero va a estar firme, porque el Señor es poderoso para sostenerle en pie. No olvidemos nunca, por favor, que la vida en la gracia se sustenta, se conduce en base a la acción de Dios. Dice Judas en su dosología, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. El Dios de la gracia sustenta al creyente y hace la provisión necesaria para que no caiga, porque Dios es poderoso para hacerle estar en pie. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga todos los días iguales. Que cada uno esté convencido en su propia mente. Diferencia entre días. Hay personas que consideran que hay días especiales dentro del mundo, de su iglesia, de su congregación, de su vida, que tienen que ser respetados. Y casi es una herejía no guardar, no tener alguna actividad en su día, en ese día. Otros dicen, pero si todos los días son iguales. E indudablemente hay algunos que piensan que el domingo es el día del Señor y tiene que ser reservado para la gloria del Señor y no podemos hacer absolutamente nada. Y otros dicen, no, yo tengo un tiempo con el Señor y disfruto del resto del día con la familia o de excursión o lo que sea. No son
los días a guardar lo que tiene importancia en la vida cristiana, sino la relación con Dios, y estar convencido en la propia mente, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, estar convencido en el pensamiento que está informado por la Biblia, estar convencido en que lo que la Biblia dice no condena ciertas acciones o permite otras, estar convencido plenamente en la mente, porque todos los días delante de Dios son iguales. Quiero recordaros esto. Pablo dice que Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada, por tanto estamos en el día de la festividad pascual. Hemos entrado en el reposo de Dios, y el día de nuestra vida, los días de nuestra vida, han sido santificados porque nosotros hemos sido santificados. Y quien hace santo a la persona no es el día, sino el comportamiento personal de ella, conforme a lo que la Biblia revela y a lo que Dios enseña. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Es decir, yo debo ocupar el domingo en actividades espirituales solo, porque quiero glorificar al Señor. Correcto, está haciéndolo delante del Señor. Y el que no hace caso de ese día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no quiere comer de esa comida, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Cómo se entiende esto? El que compra la carne en la carnicería sin preguntar su procedencia y la come dando gracias al Señor, está en lo correcto. Y el que por conciencia no la come, glorifica al Señor, porque él está viviendo una vida tal vez de sacrificio, en ese sentido, no para ganar méritos, sino para no ofender el testimonio de Cristo. Porque, versículo 7, ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Es decir, nuestra vida no es nuestra en el sentido de potestad sobre ella. Versículo 8, porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. ¿Por qué? Porque estamos vinculados a Él. Porque hay una identidad con Cristo. Porque cuando creímos, el Espíritu Santo nos ha unido vitalmente a Jesús. Porque el Señor es la cabeza del cuerpo y nosotros somos miembros del cuerpo. Así pues, ya que vivamos o que muramos, ¿qué? Del Señor somos. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, hemos sido comprados por Cristo al precio de su sangre, somos suyos, y ocurra lo que ocurre en nuestra vida, en vida o en muerte, somos del Señor. Cuando un creyente vive en Cristo y disfruta de la libertad de Cristo. Cuando un creyente muere, duerme en el Señor y está con el Señor. Del Señor somos. ¿Por qué? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser el Señor. ¿Recuerdas aquel pasaje de Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, en donde dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Por lo cual, el Señor, el Padre, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Por tanto, este Señor nos ha comprado y nosotros somos suyos. Así es Señor de los que viven, lo mismo de los que están muertos, porque nosotros estamos en Él. Desde el momento en que un creyente cree, es puesto en Cristo. Y ese creyente está en la mano del Señor. Jesús, hablando en forma parabólica, dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las ovejas me siguen porque me conocen. Las ovejas están en mi mano y no perecerán jamás. Nadie las arrebata de esa mano. Por tanto, estén en vida o estén en muerte, nosotros somos del Señor y el Señor sigue siendo nuestro Señor. Pero tú, versículo 10. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿De quién está hablando? Fíjate lo que dice en el versículo 3. El que come, que es el fuerte, no menosprecie, y el que no come, que es el débil, no juzgue.
Por tanto, el versículo tiene que ver mucho con estos débiles, que no solamente sienten la necesidad de abstenerse de cosas y en su conciencia, si su conciencia se lo demanda, harían muy mal no hacerlo. Estos están juzgando a los que viven una vida diferente a la que ellos quieren. Por tanto, el apóstol le pregunta, ¿cómo te atreves tú a juzgar a tu hermano? Y ahora habla a los fuertes. ¿Y tú, que eres fuerte, por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué te atreves a menos valorar a tu hermano? ¿Por qué consideras a tu hermano como algo de menor valor? Porque no piensa en la condición de fortaleza espiritual tuya y no vive conforme al modo en que tú vives. Porque ten en cuenta, dice Pablo, que todos, débiles y fuertes, compareceremos ante el tribunal de Cristo. A veces nos olvidamos de esta verdad. Todos los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Y dice la doctrina sobre el tribunal de Cristo, enseña que al comparecer ante el tribunal de Cristo, los ojos de fuego de Cristo miran nuestras obras. Y todo cuanto hayamos construido en madera, heno y hojarasca, es decir, materiales del hombre, será quemado. Y todo aquello que hayamos edificado en oro, plata, piedras preciosas, materiales procedentes de Dios, será mantenido. Y recibiremos una recompensa por esa obra que nosotros hayamos hecho, no en nuestro esfuerzo, sino usando los medios y los dones que Dios da. Todos vamos a comparecer. Y vamos a responder de lo que hicimos en relación con nuestros hermanos. A veces pensamos que la pregunta del tribunal de Cristo va a ser, ¿qué hiciste? No. La pregunta del tribunal de Cristo es, ¿amaste? Si tú amas a tu hermano, que no entiende como tú entiendes y se niega a comer lo que tú comes, si lo amas, vas a mantenerte condescendiente con él y no le vas a causar problema. Y si tú, débil, amas a tu hermano, que hace cosas que para ti no son correctas, no lo juzgues, porque en el tribunal de Cristo te van a preguntar, ¿lo amaste? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y apela a la profecía y añade inmediatamente en el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, no del otro. Si tú estás juzgando las acciones de los demás, tú no vas a rendir cuentas de esas acciones delante de Dios, vas a rendir cuentas de las tuyas. Nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, así que tenemos que tomar una determinación, dice Pablo. Vosotros que sois fuertes y vosotros que sois más débiles, tenéis que tomar una decisión. Versículo 13. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hermanos fuertes, no creáis que tenéis derechos y porque tenéis el derecho a la libertad en Cristo, podéis ofender la conciencia del débil. Y los débiles no creáis que tenéis derecho a ser atendidos por los fuertes y constreñirlos a que vivan conforme a vuestras limitaciones espirituales que no tienen que ver nada con una vida de santidad. No seas tropiezo a tu hermano y no juzgues a tu hermano. Versículo 14. Yo sé y estoy persuadido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Nota esto, por favor. No hay ninguna cosa. Estamos refiriéndonos a algo que es lícito. Aquí está poniendo el ejemplo de la comida o de los días. No hay nada inmundo en sí mismo. Cristo dijo un día a los discípulos, enseñando frente a las tradiciones de los fariseos, que lo que entra en la boca no es lo que contamina el cuerpo,
sino lo que sale de la boca. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, el comer un pedazo de carne en el contexto del capítulo, que haya sido comprada en la carnicería y haya venido de donde haya venido, incluso de las obras de un sacrificio ritual en el templo, en sí mismo esa carne no tiene ningún problema. Pero el que piensa que es inmunda y la come, está quebrantando su conciencia. La conciencia, en la conciencia del hombre está escrita la obra de la ley. Y la obra de la ley es precisamente denunciar el pecado. Cuando una persona tiene una mentalidad muy reducida sobre lo que es del mundo y sus cosas, llega a absurdos absolutos. Hay una historia verídica de un hombre aquí en Galicia que creyó en Cristo, era de una aldea, era un hombre enormemente simple, amaba mucho al Señor, tuvo un problema dental serio y como él quería leer la Biblia en alto a la familia, a su familia en su casa, que no creían ni querían saber nada, pero él quería leer la Biblia, él se arrancó los dientes todos uno a uno para poder leer la Biblia. Y decimos, qué barbaridad. Yo diría que héroe de la fe. Estaba haciéndolo con la mejor intención. Pero este querido hermano leyó el Salmo 1, bienaventurados el que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Resulta que el lugar donde se tenía el culto dominical en su aldea era un patio de una casa y no había bancos, había sillas. Él traía un banco de su casa, una banqueta, un banco chiquitín de su casa, y se sentaba en el banco. Y cuando le era imposible meter el banco dentro, él se quedaba en pie. Y le preguntaban, Domingo se llamaba así ese hombre, ¿cómo no te sientas en una silla? Y él decía, porque yo no sé si en esa silla no se ha sentado algún escarnecedor. Pobre hombre. Era simple, pero él mantenía en su conciencia un reparo sobre esto, y aunque era una simpleza que no tenía nada que ver con la realidad espiritual, él no quebrantaba la conciencia porque para él sentarse ahí, si se había sentado un escarnecedor, era un problema. ¿Entiendes la diferencia? No trates de juzgar, ni menosprecies al que no piensa como tú. Versículo 15, ahora viene algo muy serio para los fuertes. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, se entristece al ver que tú no prestas atención a lo que es un problema para su conciencia, no andas conforme al amor. No arruines con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Ahora, ahí tenemos un caso. La libertad tuya termina donde comienza la sensibilidad de la conciencia de tu hermano. No abuses de tu hermano. Un niño no puede comer un trozo de carne asada, un bebé. Tienes que ir dándole primeramente leche, luego papilla y alguna fruta esmagada y así sucesivamente hasta que es capaz de comer luego la carne. No puedes decirle a un niño pequeñito, cómete un pedazo de carne porque mira que está muy buena, porque estás estropeándolo y es incapaz de asimilarlo. Lo mismo el hombre débil espiritualmente. No arruines, fomentando que ese hombre haga algo contrario a su conciencia. Mira, cuando un débil en la fe quebranta su conciencia, no la va a quebrantar solamente por un asunto que no tiene importancia, la va a quebrantar en general. Y va a venir a una práctica de una vida licenciosa porque te ha visto a ti no darle importancia a lo que para él tiene mucha importancia. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora esto tenemos que llamar la atención también, el apóstol está llamando la atención a los que tratan de situar sobre la conciencia de otros lo que no es pecado, tratándolo como tal. Se ha discutido mucho sobre la posibilidad de comer alguna comida
que tenga en cierta medida algún tipo de sangre. Y alguien dice, eso es pecado tremendo. Bueno, si tú crees que es pecado tremendo y yo tengo la posibilidad de evitar comer eso delante de ti, no lo voy a hacer. Pero no te olvides que muchas veces lo que tú quieres es imponer tu criterio a los demás. Y eso es abusar falsamente de lo que no es debilidad, sino que es capricho. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado de los hombres. ¿En qué? En no contristar. Dios, el Dios de la gracia, quiere que vivamos en comunión con Él y seamos felices. La idea de que Dios quiere amargarte la vida y que el domingo tú no puedes hacer nada y que no puedes ir a un concierto público y que no puedes ir a ver, no sé, un espectáculo del fútbol o cosas por el estilo, es venir a una situación de que la vida cristiana es amargada, cuando Cristo dijo que he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Todo aquello que no causa pecado, que no causa problema al testimonio del Evangelio. Y es lícito, el creyente tiene la libertad para hacerlo y asimilarlo. Así que, versículo 19, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua identificación. Lo que nos interesa es que haya concordia en la iglesia, no haya problemas en la iglesia, no levantemos, no generemos tensiones en la iglesia y al mismo tiempo edifica a tu hermano. Tienes la obligación moral de hacer que ese niño espiritual madure para llegar a una comprensión real de lo que Dios enseña en la palabra. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, es decir, limítate para que no entorpezcas la vida de tu hermano. En realidad, todas las cosas son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, es decir, con lo que no tiene importancia. No seas piedra de tropiezo a los demás. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se escandalice o se debilite. Ahora, mira este versículo, por favor. Yo sé que hay muchas personas que creen que beber vino es un pecado. La Biblia condena el abuso del vino, no el uso del vino. ¿Bebió Cristo vino? Sin duda ninguna. Le llamaban bebedor y no se le llama bebedor al que bebe agua. Ahora, si tú consideras que el vino es pecado y tu conciencia te remuerde en este sentido, no lo uses. Pero tampoco juzgues al que lo usa. Y el que entiende que eso no es ningún tipo de pecado, no lo beba delante de aquel que tiene reservas para eso. Es más, hay lugares en el mundo que debido al alcoholismo el cristiano debe abstenerse de beber. Porque lo contrario es un mal testimonio a la sociedad. Pero yo tengo derecho a beber, tú tienes derecho. Pero lo que no tienes derecho es a constreñir el testimonio del Evangelio y de la vida cristiana por tu capricho de usar de la libertad cristiana. Versículo 22. ¿Tienes tu fe? ¿Tienes fe? Es decir, ¿eres fuerte para vivir una vida de esta manera? Tenla para contigo delante de Dios. Dichoso el que no se condena en sí mismo en lo que aprueba. Es decir, que lo lleva a la Biblia, dice la Biblia, no prohíbe esto, por tanto yo apruebo que esto lo puedo hacer. Y es feliz porque lo puede aprobar. Pero el que duda se hace culpable si come, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, ten en cuenta que ser libre no es hacer lo que quieres, es hacer lo que debes. Y ser libre no es hacer lo que te parece mejor porque la Biblia no lo condena y porque tú entiendes que estás en tu libertad para hacerlo. La libertad es abstenerse de lo que puedes hacer en bien de los demás para que no se contristen. Pero esto conlleva necesariamente, y ya lo he dicho varias veces antes, una labor de edificación. No podemos tener iglesias con niños en Cristo, que son muy fácilmente arrastrados de un lado para otro por cualquier aire de doctrina.
Estamos viviendo un tiempo en muchos lugares del mundo hispano en donde los judaizantes y el judaísmo está entrando con sus fiestas nacionales. Los cristianos debemos guardar las fiestas de los judíos y debemos hacer el tiempo o el día de los tabernáculos y el día de la Pascua y el día de no sé qué. Esas fiestas de los judíos se han extinguido y son para el pueblo de Israel en último extremo si lo quieren guardar en el día de hoy. Pero para ti y para mí no tenemos ninguna razón de evitar cualquier otro tipo de festividad y sumarnos a las festividades tradicionales del pueblo de Israel. El pueblo de Israel hoy en día como nación es como cualquier nación del mundo. El pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo en donde están judíos y gentiles. Por tanto, vive la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento y no impongas tu criterio a los demás. Que Dios nos permita entender bien esto, porque sólo así podemos sentirnos felices y ser instrumentos en las manos de Dios para edificar a su pueblo. Que el Señor añada su bendición.